Hola, amiguitos. Creo que ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Vamos a esperar a que se conecten algunos amiguitos para que puedan ver la clase de hoy. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a un video más de Zona Kids CDR. Hoy vamos a estudiar la sección de Conociendo la Biblia. También el catecismo infantil. Sí, y también la clase de Efesios. Así es, el día de hoy, como todos los domingos, va a estar súper interesante. Así es que pónganse No te pierdas el video. Así es, que se pongan los cinturones, ¿no? Para empezar. Abróchense los cinturones. Y corran por su catecismo. Recuerden que puede ser este o puede ser este. Así es que les damos unos segundos para que vayan y corran y traigan su catecismo. Sí. ¿Cuánto tiempo les damos, Mido? ¿5? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! ¡Yupi! Bueno, vamos a empezar con el catecismo. Espero que ya lo tengas en la mano. Recuerda que en tu catecismo, tanto en este como en este, trae algunas ilustraciones. ¿Qué te parece que las vas coloreando? Mira qué bonito se ve cuando lo coloreamos. Así se que ve muy bonito. Mientras lo coloreas, van repasando las preguntas que ya hemos leído en todos estos domingos. ¿No te parece, Mido? Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con la pregunta 97. 97 hasta la 100. De la 97 hasta la 100. ¿Cómo nos vamos a organizar, Mido? Yo quiero leer las preguntas. ¿Tú vas a leer las preguntas? Bueno, pues entonces yo voy a leer las respuestas de mi catecismo. Entonces empezamos primero con la pregunta 97. Pongan mucha atención. Mucha atención, niños, ¿eh? La pregunta 97 dice: Ajá. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es: no hurtarás. ¿Sabes qué significa la palabra hurtar, Mido? Hurtar significa robar. Robar, no robarás. Y eso incluye desde dinero, dulces, cuando van al súper y se andan comiendo las frutas, eso también es robar. No hay que hacer eso porque eso lo prohíbe Dios en su octavo mandamiento. Así es. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 98. ¿Cómo dice, Mido? La pregunta 98 dice, pon atención. Sí. ¿Qué nos enseña el octavo mandamiento? El octavo mandamiento nos enseña a ser honrados e industriosos. ¡Ay! Industrioso significa trabajadores. Trabajadores, no estar de ociosos. Porque sabes que cuando estamos de ociosos, nuestra mente, como no está trabajando, empieza a maquinar malos pensamientos, travesuras o pensamientos negativos sobre el valor que tenemos como personas, ¿verdad? Entonces, no hay que estar de ociosos, hay que ser trabajadores y hay que ser honrados, ¿verdad? Siempre haciendo el bien. Así es. Así es. Vamos con la pregunta 99. ¿Cuál es, Mido? 99 dice, ¿cuál es el noveno mandamiento? El noveno mandamiento es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muy bien, esa es la pregunta 99. Esa fue la respuesta de la pregunta 99. Esto quiere decir que no debes echarle la culpa a niños o a niñas de algo que no hicieron. Si a ti no te consta haber visto que hicieron algo mal, tú no debes de afirmar que una persona lo hizo, porque eso es dar un falso testimonio de esa persona. Así es, no decir mentiras. No decir mentiras, ¿verdad? Va relacionado, ¿verdad? Con el otro mandamiento de no mentiras. Pero bueno, vamos por fin con la última pregunta del día de hoy, la 100. La pregunta 100 dice, ¿qué nos enseña el noveno mandamiento? Y bueno, precisamente lo que decíamos, nos enseña a hablar la verdad, ¿verdad?
Hablar la con verdad. la verdad. Así Claro que es, sí. no decir mentiras en contra de ninguna persona, de ningún hecho, de ninguna circunstancia. Siempre, Nunca. siempre decir la verdad, aunque a veces al decir la verdad nos va a llevar un castigo si hicimos algo malo o un regaño o algo así, pero siempre es más valiente decir la verdad, ¿verdad? Y Cristo, Dios, dice que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Sí. Si estamos diciendo mentiras, pues esa mentira se vuelve una mentira más grande y luego más grande y más Así grande es. y nos volvimos presos de las mentiras. No, la verdad, siempre la verdad. Sí. Y bueno, estas fueron las preguntas del catecismo del día de hoy. Te invito a que sigas coloreando tu catecismo mientras las vas repasando cada una de ellas con tus papás, ¿ok? Sí. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestra sección que es Conociendo nuestra Biblia. Biblia. Aquí está mi Biblia. Y bueno, acuérdate, Mido, que ¿cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. libros. Otra pregunta. ¿Y cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia? Eso es muy fácil. A ver. El Antiguo Ajá. y el Nuevo Testamento. Muy bien, niños, espero lo estén recordando. Ahora vamos un poquito más difícil. Ay. ¿Cuáles son las 5 secciones que aprendimos del Antiguo Testamento? 5 secciones Ujú. del Antiguo Testamento. Pentateuco, los históricos, Sí. después sabiduría y poesía, profetas mayores y profetas menores. Muy bien. ¿Y Oh. cuáles son entonces las 4 secciones que vamos a estar repasando del Nuevo Testamento? Los evangelios, los históricos, las cartas Paulinas. Las cartas Paulinas, las cartas Cartas generales generales. y el Apocalipsis. Y el Apocalipsis. ¿Verdad? Oh. La sección de las cartas están divididas en dos, las Paulinas y las generales, Generales. ¿verdad? O Y universales. de hecho, estamos viendo ya lo que es la sección de las cartas Paulinas, ¿verdad? Pero bueno, antes de continuar con las cartas Paulinas, ¿qué te parece que repasamos todos los libros de la Biblia Oh, que todos. hemos aprendido hasta el día de hoy? ¿Ustedes ya se lo saben, niños? ¿Están listos? Vamos a repasarlo. Vamos a repasarlos. Si aún no se lo saben, vayan a su Biblia, a la sección del índice y vayan leyéndolos con nosotros, ¿verdad? Porque Sí. cada vez que nosotros los repetimos, que ustedes los repiten, los escuchan y los van a ir memorizando, ¿ok? Así es. Así es que vamos a empezar. Respira profundo, Mido. Empezamos. Ay. No te agobies, Mido. Ánimo, No. ánimo. Vamos a repetirlos todos juntos. Empezamos con el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después siguieron los históricos: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, la siguiente sección fue sabiduría y poesía. Y empezamos con el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora vamos con los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último, la sección del Antiguo Testamento, que fueron los profetas menores. Y empezamos, esos van en bloques de 3 en 3, acuérdate, Mido. Empezamos con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien, ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento y empezamos con los... Vamos a brincar. Vamos a brincar, Mido. Y empezamos con... Vamos a brincar. Vamos a empezar con los... No te distraigas. Ay, perdón. Con los evangelios. Y empezamos con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El libro histórico fue el libro de los Hechos. Hecho. Y ahora las cartas Paulinas, empezamos con Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses,
Colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Después, Hebreos, Santiago, primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis. Estos son todos los libros de la Biblia. Lo hicimos muy bien, Mido. Y ustedes espero que también lo hayan hecho muy bien. No se desmotiven. Sigan practicando y leyendo con sus papás. Aprovechen esos últimos días de vacaciones que tienen más tiempo para repasar todo lo que aprenden en la iglesia infantil. ¿Verdad, Mido? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las siguientes cartas que son Gálatas, Efesios y Filipenses. Okay. Acuérdate que dijimos que estas cartas las escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes se llamaba Saulo de Tarso, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, Cristo les cambió su nombre, ¿verdad? Sí. Y ahora es Pablo, o era Pablo, ¿verdad? Y bueno, dijimos que estas cartas Pablo las escribió a los ciudadanos de esos pueblos. En este caso vamos a hablar del pueblo de Galacia, que es a los Gálatas, de Éfeso, que es a los Efesios, y de Filipo, que es a los Filipenses, ¿ok? Bueno, en el libro de Gálatas, fíjate que Pablo les escribe a los hermanos de ese pueblo para que ellos no se desvíen del evangelio que han aprendido de Cristo. Les dijo, tengan mucho ojo de aquellas personas que les quieran inculcar otro evangelio distinto. Y nosotros como niños, y acuérdense que somos la nueva generación de Israel, tenemos que tener mucho ojo y estar siempre alerta a lo que escuchamos en la televisión o de otras personas que no conocen a Dios. Que no traten de confundirnos nuestra cabeza, nuestra fe, nuestros pensamientos. Siempre debemos de creer en el evangelio de la verdad, que es el evangelio de Cristo Jesús. Muy bien. Y bueno, en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, también allí encontramos los frutos del Espíritu. ¿Te acuerdas que los vimos? Ay, no, tú no estabas con nosotros, Mido. Pues fíjate que yo he visto los videos. Ah, qué bueno, qué bueno. El año pasado estuvimos hablando y aprendiendo acerca de los frutos del Espíritu. ¿Los recuerdan? ¿Tú te lo sabes, Mido? Ay, no me acuerdo de todos. Vamos a ver cuáles recordamos. Eran amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Esos fueron los frutos que estuvimos aprendiendo, las cualidades que como personas, ahora nuevas criaturas en Cristo, debemos de tener en nuestra vida y practicar. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora acerca del libro de Efesios. Este libro de Efesios, al igual que la carta a los Efesios, al igual que la carta a los Filipenses, fíjate, Mido, y fíjense todos niños, que Pablo las escribió mientras estaba preso. Así es, aunque todos podrían pensar que era una situación muy triste porque estaba preso, realmente Pablo en su corazón tenía paz porque sabía que Dios estaba con él y que además él estaba diciendo la verdad, porque lo metieron a la cárcel porque no querían que hablara de Cristo, Mido. ¿Por eso? Ajá, pero Pablo fue bien valiente, el Espíritu Santo le dio mucha valentía y su corazón recordó el amor que Cristo tiene de él y que tiene por todas las personas, y por eso él fue valiente y escribió a los Efesios. Y de hecho, ¿te acuerdas que ese es el libro, la carta que estamos repasando en todo este año con el pastor Andrés y también aquí en este video de Zona Kids? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hemos visto en Efesios? Bueno, hemos hablado acerca de nuestra nueva vida en Cristo, de cómo se debe de conducir la familia en Cristo, acerca de los dones, Mido. Dios nos dio diferentes dones a cada uno de nosotros y debemos ponernos al servicio de nuestro Dios. Sí, ¿verdad? Claro. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo de Efesios en lo que resta del año, así es que mucha atención con todo lo que aprendemos durante el culto y durante los videos de Zona Kids EDR. Y bueno, por último, en la carta a los Filipenses, fíjate y fíjense todos que Pablo
él, aunque estaba preso, él estaba muy agradecido porque sentía mucho el apoyo de los filipenses, porque lo apoyaban y estaban al pendiente de su situación, cómo estaba, y se enviaban cartas, y eso a él le ayudaba mucho. Y en sus cartas, Pablo les seguía exhortando a que ellos siguieran viviendo una vida en Cristo, y les dijo: deben de pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo bueno, lo benigno, ¿verdad? En eso pensad, que si ellos habían visto alguna cualidad buena de él, que la imitaran, porque él estaba imitando a Cristo. Así es. Y también les dijo: no se desanimen, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así sí, es. Sí, me acuerdo de ese texto. Sí, muy bien. Ese es uno de los más que recordamos, ¿verdad? Y que nos ayuda diariamente, porque a veces los niños y las personas sentimos que hay actividades o hay situaciones que no podemos resolver y que nos entristece, pero tenemos que tener presente que Cristo fortalece nuestra alma, fortalece nuestras habilidades, nuestras capacidades, y todo lo podemos lograr si estamos de la mano de Él, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto es lo que hemos aprendido de nuestra Biblia. No se les olvide repasar cada uno de los libros con sus papás, con sus abuelitas, con sus tías, con sus tíos, con sus primos, sus amigos, sus maestros, ¿verdad, Mido? Y bueno, ahora vamos a buscar a quién. ¿Qué sigue, niños? ¿Qué clase nos falta el día de hoy? A ver, niños, digan ustedes, ¿qué falta? La clase de Efesios. Y para esto, ¿a quién vamos a buscar? A la hermana Abdel. Vamos a hablar al hermano Abdel. 1, 2, 3. Hermano Abdel, te toca la clase. Vamos a buscarlo, mira. Sí, quién sabe dónde se mete. ¿Quién sabe dónde se mete? Vamos, quién sabe, a lo mejor están muy lejos de aquí. Vamos a buscarlo. Vamos. Hermano Abdel, Adiós. Ya llegó, ya llegué. Ya llegó. Ya llegué. A ver, niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a tomar mi Biblia. Voy a ajustar un poquito aquí la cámara porque me queda muy bajita. Y vamos a empezar con nuestra clase de Efesios. Sí, el día de hoy nos toca leer Efesios capítulo 4. Ya se me cerró aquí la Biblia. Efesios capítulo 4, los versículos del 17 hasta el 21, ¿sí? Y acuérdense que son los mismos versículos que estuvimos leyendo hoy por la mañana en nuestro culto de adoración. Así que si tú estuviste presente, seguramente los escuchaste. Y si no, también tus papás los escucharon y estuvieron aprendiendo sobre esto, ese tema que nos compartió el pastor hoy por la mañana. Y el tema del día de hoy es: en Cristo somos sensibles al pecado. Quiero que escuches con atención estos versículos, ¿sí? Y después vamos a tratar de explicarlos en algunas palabras un poquito más claras para los niños, ¿sí? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Muy bien, pues estos son los versículos en los que vamos a reflexionar el día de hoy. Como les decía, en Cristo somos sensibles al pecado. Lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los cristianos en la iglesia de Éfeso es que ellos ya no deben de ir y andar o vivir en la vida como lo hacían las personas que no creen en Jesús, como lo hacen las personas que no creen en Jesús. Y ese mensaje sabemos que también es muy
claro y muy directo para cada uno de nosotros. Todos los que no creen en Jesús, los que todavía no le conocen, los que todavía no entregan su vida a Él, los que todavía no han comprendido que necesitan a Jesús en su corazón, no tienen a Dios en mente, no tienen a Dios en cuenta para todo lo que hacen. Por eso Pablo nos dice, tengan cuidado y ya no vivan de esa manera, sino que vivan conforme a lo que Dios nos ha pedido. Sí, aquí dice, por ejemplo, refiriéndose a todos los gentiles, que es la forma en la que se refería a todos los que no eran del pueblo judío o los que no conocían acerca de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso significa que tienen tinieblas en su corazón, en su mente, porque todavía no han comprendido cuál es la verdad, qué es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Dice, por la dureza de su corazón. Otra cosa que sucede con el pecado es que nuestro corazón se vuelve duro, ¿sí? Y ya no podemos entender, no podemos comprender, no podemos sentir lo malo que es el pecado. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se refiere a sensibilidad, es la capacidad de sentir, de darse cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Nosotros tenemos una capacidad de sensibilidad, por eso tenemos el sentido del tacto, con lo que cuando tocamos algo que está caliente, inmediatamente lo soltamos o nos alejamos, porque sabemos que eso nos puede dañar, que nos puede perjudicar. Esa sensibilidad que tenemos en nuestro tacto, en nuestra piel, nos ayuda a protegernos de las cosas que nos pueden hacer daño. Imagínate que no tuviéramos esa sensibilidad, que no pudieras percibir cuando algo está muy caliente y entonces lo agarras y te estarías quemando, pero no te darías cuenta, ¿sí? Bueno, lo que sucede, pero de manera espiritual, a todos aquellos que no creen en Jesús, que no han puesto su confianza en Él, es que no tienen esa sensibilidad. No se dan cuenta de lo que es pecado y de lo malo que ese pecado está haciendo a sus vidas. Es como si estuvieran tocando algo que está caliente y se están quemando, pero no se están dando cuenta de eso que les está haciendo el pecado. Sin embargo, nosotros que hemos creído en Jesucristo, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos permite darnos cuenta cuando algo no está mal, no está bien, cuando está mal delante de los ojos de Dios, cuando es pecado. Y si pecamos y si hacemos algo que ofende a Dios, nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados delante de Dios. Esa es la sensibilidad que Dios ha puesto en nosotros a través de Jesús. Finalmente, el apóstol Pablo, además de hablar de todas estas características de las personas que no creen en Jesús y de cómo su entendimiento está entenebrecido y cómo su corazón está endurecido, de cómo no tienen sensibilidad ante el pecado, también nos dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Es decir, nos contrasta y nos pone a nosotros de por qué debemos de ser diferentes. Porque ahora Cristo vive en nuestro corazón. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Realmente has creído en Jesús? ¿Has atesorado en tu corazón todas las enseñanzas que vienes escuchando domingo tras domingo? ¿Dios ha tocado tu corazón y te ha cambiado? Entonces debes dejar de vivir como vive el mundo y vivir como Dios quiere que vivas, alejado del pecado. Ser sensible al pecado significa darnos cuenta cuando algo está mal. Si dices una mentira, darte cuenta de esa mentira y inmediatamente pedir perdón delante de Dios y de la persona a la que ofendiste o a la que lastimaste con esa mentira. Quizá a tu papá o a tu mamá no le quisiste decir una travesura que hiciste. Eso es pecado.
y después te diste cuenta, bueno, no, tienes que quedarte callado. Tienes que ir y decirle, confesar delante de tus papás que dijiste esa mentira, que hiciste algo mal, y delante de Dios, y pedirle perdón. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo el día de hoy. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, ahora nosotros somos sensibles al pecado. Podemos darnos cuenta. El pecado nos duele, nos lastima, porque sabemos que eso no le agrada a Dios y que eso también entristece a nuestro Dios. Bien, pues esta es la clase del día de hoy. Voy a invitarlos a que oremos. Espero que la hayamos entendido, la hayamos comprendido y vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias porque tú eres bueno para con nosotros, porque nos permitiste escuchar de tu palabra, de tal manera que nuestro entendimiento ya no está en tinieblas, sino que ahora tenemos luz. Gracias porque has tocado nuestros corazones de tal manera que ya no están endurecidos como una piedra, sino que ahora son sensibles y podemos darnos cuenta, Señor, del pecado. Cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo que no te agrada. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida agradable delante de ti y vivir como tú quieres que vivamos. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bueno, con esto concluimos nuestro video de Zona Kids CDR. Aquí está Mido. Adiós. Y queremos despedirnos de ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Adiós, Adiós. Adiós a todos. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Adiós. Adiós, adiós.